Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes. En la sesión del día de hoy vamos a revisar las consideraciones para la reacción en la superficie. En la sesión anterior revisamos las consideraciones para la primera etapa de absorción y para la última etapa de desorción, y nos queda pendiente la etapa de reacción en la superficie. Estas tres etapas que acabo de mencionar, absorción, reacción en la superficie y desorción, son las tres etapas involucradas en un mecanismo de reacción donde un catalizador sólido se encuentra presente y los reactantes se encuentran en fase gaseosa o líquida. En la etapa de absorción se absorben los reactantes, en la reacción en la superficie ocurre la transformación química y en la desorción ocurre ocurre la desorción de los productos hacia la fase fluida. En la sesión pasada hablamos de dos momentos: obtener la ecuación de rapidez para la absorción de un reactante o para la desorción de un producto. Obtuvimos las ecuaciones de rapidez para ambos casos y luego se hizo una consideración si fuese el caso en que estas etapas fueran la etapa lenta del mecanismo. Entonces se obtiene una ecuación similar a la que tengo aquí en la ecuación número 6 para la concentración tanto de reactantes y productos, que acordamos la sesión pasada queda compuesta como el producto de la constante de equilibrio por la concentración de la especie que se está hablando por la concentración de sitios vacíos en la superficie del catalizador. Entonces, esta ecuación 6 se obtuvo tanto para la absorción de reactantes como para la desorción de productos cuando se considera que son la etapa lenta, ¿no?, del mecanismo, ¿no? Que aquí es donde nosotros acá, lo hablamos, perdón, cuando es la reacción en el equilibrio, perdón, ahí corrijo. Estas en azul fueron obtenidas cuando tuvimos la consideración que estas reacciones se encuentran en el equilibrio. Entonces, la rapidez de esta reacción de ida y de regreso es igual con cero. Entonces, corrijo. Lo que está en azul es la ecuación para la concentración de la especie en la superficie cuando esta reacción es considerada que está al equilibrio, es decir, que son reacciones rápidas en el método de la etapa determinante. Bueno, entonces hecha la aclaración, ahora sí vamos a comenzar con las reacciones en la superficie. Aquí tenemos tres casos, tres posibilidades. La primera posibilidad que hemos marcado como caso número 1 es aquella en donde solo participa un reactante. Este reactante se absorbe en una etapa de absorción y entonces tenemos una especie absorbida que denotamos como AX, y una vez de que esta especie ya se encuentra absorbida en la superficie, ocurre su transformación hacia el producto que denotamos como CX. Este tipo de reacción podría ser una isomerización, en donde a lo mejor la forma cis se absorbe y forma, digamos, ya estando absorbido en la superficie del catalizador, podemos formar la molécula en trans, ¿no? Por ejemplo, entonces esta podría ser un ejemplo de reacción para este caso 1 en la reacción en la superficie, y entonces vamos a escribir la ecuación de rapidez asociada a esta reacción superficial, en donde, como siempre, hemos escrito la reacción directa y luego menos la posible reacción de regreso, ¿no? Entonces, la reacción en la superficie, en este caso, solamente hay un reactante. En este caso, solo hay una especie que se encuentra absorbida, que sería AX. Entonces, A está absorbida en el sitio. Entonces, vamos a escribir la ecuación, la ley de rapidez. En este caso, la ley de rapidez está compuesta por una constante, que en este caso, en la reacción superficial, le vamos a poner el subíndice S, que tiene que ver con la constante en la superficie. En este caso son minúsculas, importante esto, es una constante K minúscula por subíndice S, y luego viene la concentración de la especie que está presente en, digamos, el reactante de la reacción directa. El reactante es la especie absorbida, entonces, por tanto, aquí tocaría la concentración de A con barra. Acordémonos que si tiene barra, entonces quiere decir que es una propiedad que se encuentra en la superficie del sólido. Entonces,
Esta sería la ley de rapidez para la reacción directa y luego para la reacción de regreso, aquí el reactante sería el producto absorbido. Entonces quedaría menos la constante en la superficie prima, denotaremos a esta constante prima a la reacción que daría el proceso opuesto, que de que esté absorbido el producto C diera lugar a la formación al reactante A, y luego viene multiplicado por la concentración del reactante en esta etapa de regreso. El único reactante que hay es el producto que se encuentra absorbido, el producto es C, entonces aquí nos toca escribir la concentración de C con barra porque es una especie que se encuentra absorbida. Ahora, hemos platicado que las concentraciones tanto de reactantes y productos en la superficie son cantidades que no podemos determinar experimentalmente hablando. Desde este punto de vista, las concentraciones con barra no pueden quedar en las expresiones de rapidez. Entonces, estas las debemos de sustituir y ponerlas en función de propiedades en la fase fluida que nosotros sí podemos determinar experimentalmente. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo cuando estemos desarrollando el método, sustituir esas concentraciones, ¿no? Ahora, digamos que para simplificar un poco este caso, igual que en las etapas de absorción y de desorción, vamos a echar mano de la reacción, de la constante de equilibrio de esta reacción. En este caso, la constante de equilibrio va a ser la constante Ks, con la particularidad que aquí la constante es mayúscula, indicando que es la relación de la constante en la superficie para la reacción directa entre la constante en la superficie para la reacción de regreso. Entonces, así va a quedar esta, y si ustedes se dan cuenta, tiene la misma forma la constante de equilibrio para los otros casos que vimos de absorción y desorción, es la constante directa entre la constante de regreso. Vamos a poner en función de la constante superficial Ks, la minúscula, porque la constante en la superficie, que es la constante directa, que sería esta, es la constante que nosotros sí podemos determinar experimentalmente en los primeros instantes de la reacción. La reacción es completamente directa y entonces, al igual que en la absorción, vamos a ponerla en función de la constante de rapidez directa. Entonces voy a despejar de este cociente, aquí voy a despejar a la constante prima, para poderla en función de la constante superficial, la minúscula. Entonces voy a despejar de aquí esta, y entonces me quedaría que la constante en la superficie prima me va a quedar que es el cociente entre Ks minúscula entre la constante de equilibrio de la superficie. ¿Okay? Si sustituyo entonces esa, puedo factorizar a la Ks minúscula y entonces la voy a tomar acá factorizada. Dentro del paréntesis me va a quedar multiplicando la concentración de A en la superficie menos la concentración de C dividido entre la constante de equilibrio de la reacción superficial. Entonces, estas constantes de equilibrio, pues sí las podemos determinar. Entonces, estas sí pueden quedar en la ecuación de rapidez. Entonces, la ecuación número 7 sería la ecuación de rapidez para la reacción superficial cuando solo una molécula se ha absorbido, solo participa una molécula, y esta se transforma en la superficie dando lugar a otra molécula. ¿Okay? Ahora, si fuese el caso que esta reacción se encontrase en el equilibrio, es decir, que fuera una de las reacciones rápidas del mecanismo, entonces la reacción directa y la rapidez de reacción de regreso pues tendrían la misma magnitud, y entonces sería igualado con 0 la ecuación número 7. Si yo igualo con 0 la ecuación número 7, la constante en la superficie no puede tomar un valor con 0, entonces lo que toma un valor con 0 pues es lo que está dentro del paréntesis. Entonces voy a tomar esta consideración, que lo que está dentro del paréntesis es igual con 0, y dado que estamos hablando de una condición al equilibrio, las concentraciones de las especies A y C ahora tendrán el subíndice de equilibrio para establecer que no es cualquier concentración, es la concentración tanto del reactante como del producto en el equilibrio. Entonces, bueno, aquí pongo este subíndice diciendo esto, lo igualo con 0. De aquí, en este caso, no voy a despejar ninguna de las concentraciones, voy a despejar a la constante en la superficie. Aquí está. Más adelante en el método van a darse cuenta porque en esta he despejado la constante del equilibrio, y esta queda que la constante de equilibrio va a quedar como la concentración del producto C en la superficie entre la concentración de A
en la superficie en el equilibrio. Y bueno, básicamente esta constante en la superficie la pudimos haber escrito. La reacción que tenemos es A en la superficie que da pie a la formación a C en la superficie. Entonces una constante de equilibrio es concentración de productos entre concentración de reactantes. Entonces en este caso el producto es C. Entonces sería la concentración del producto entre la concentración del reactante. Nada más que en este caso son concentraciones que están evaluadas en la superficie y por eso ambas tienen la barra, ¿no? Y esa barra viene desde que comenzamos con esto, ¿no? Este caso. Pero bueno, la constante, para que vean, tiene la misma forma que les enseñaron en su clase de equilibrio y cinética. ¿Ok? ¿Queda claro este caso o hay alguna duda? Este es el más simple. ¿Sí están ahí? Sí, profe, todo claro hasta ahorita. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a un caso 2 que es un poquito más complejo. En este caso, nosotros tenemos dos especies, dos moléculas que participan como reactantes y forman un único producto. En este caso, tenemos una especie que fue absorbida en una etapa de absorción previa a esta reacción en la superficie. Siempre las reacciones de absorción están antes de la reacción en la superficie y las reacciones de desorción están después de la reacción en la superficie. Entonces, aquí dice que este caso 2 toma lugar cuando una molécula de A previamente se ha absorbido en un sitio vacío del catalizador y luego una molécula B que pertenece a la fase fluida entra en contacto con esta especie A absorbida. Fíjense cómo aquí, como está escrita la reacción, solo A está absorbida en la superficie, B no tiene la X, quiere decir que se encuentra en la fase fluida. ¿Ok? Cuando B interacciona con A, o sea, se encuentran, ay, perdón, cuando B se encuentra con A, interaccionan y entonces forman al producto C. Este producto C tiene la particularidad que va a quedar absorbido en la superficie. Dada la reacción, aquí dice que C queda absorbido en la superficie y entonces A más B forman al producto C, pero con la particularidad que queda absorbido. ¿Ok? A ver, alguien escribió. Ok, a Mariano está procesando. Ok, Mariano, si tienes alguna duda, con gusto házmela saber. Bueno, entonces, este caso pues ya es un poquito más complicado porque para que ocurra la reacción en la superficie, previamente A debe de absorberse. Si A no se absorbe, es que no va a ocurrir la reacción aunque B esté presente por ahí, ¿ok? Entonces, si esta otra opción podría ser que B primero se absorba y luego A desde la fase fluida reaccione con esa especie absorbida, pero esa sería otra opción. ¿Ok? Pero aquí como está escrito, si A no se absorbe, es que C no se va a formar, aunque A y B estén en el medio reaccionante. ¿Ok? Entonces vamos a escribir la ecuación de rapidez. La ecuación de rapidez pues va a tener, al igual que en el caso 1, pues va a tener sus constantes en la superficie asociadas a la reacción directa y a la reacción de regreso, que es la constante prima. Y entonces en este caso, la ley de rapidez para la reacción directa quedaría la constante en la superficie Ks minúscula multiplicada por la concentración de reactantes. En este caso tenemos dos reactantes, tenemos una especie absorbida A y una especie de la fase fluida B. Entonces vamos a escribir la concentración tanto de A y de B porque son reactantes ambos, pero la particularidad quedará marcada en A. A debe de tener una concentración con barra porque A está absorbido en el sólido. A diferencia de la concentración de B, la concentración de B está sin barra porque esta molécula no se absorbe en esta etapa de reacción superficial. Él interacciona con la especie absorbida previamente, pero él no se, o ella, esta molécula B, no se absorbe en la superficie, entonces su concentración es sin barra. Dentro de estas dos concentraciones, bueno, la que en el método, en el método de la Mu-Hanschel-Huth, tenemos que sustituir de entre la concentración de A y la de B, pues es la de A. La de B sí puede quedar en la ecuación de rapidez porque es una concentración en la fase fluida que sí puedo determinar. La concentración de A con barra no la puedo determinar y entonces esa sí la debo de sustituir a lo largo del método. Bueno, entonces ya escribí la ley de rapidez para la reacción directa y luego vendría menos
la constante asociada a la reacción opuesta, que sería la K' minúscula en la superficie, multiplicada por la concentración del reactante en esta reacción de regreso. En este caso, el reactante sería el producto C absorbido, solo habría una especie, y entonces escribimos la concentración de C con la particularidad de que debe de tener la barra. ¿Ok? Hasta este punto ya hemos entendido cuándo sí le coloco la barra y cuándo no le coloco la barra. ¿Es claro la distinción? Sí, profe. ¿Sí? Ok, Ana Paula dice que también. Muy bien. Bueno, entonces, de nueva cuenta voy a echar mano de la constante en la superficie, la de equilibrio. Entonces es la K mayúscula. Esta K mayúscula que es el cociente de la constante directa entre la constante de la reacción opuesta, que es la K'. Y de nueva cuenta, pues voy a despejar a la constante K' para dejar todo en términos de la constante de la superficie de la directa. Entonces voy a despejar esta constante prima y la voy a sustituir en este término. Me quedaría que en vez de escribir este término, me quedaría K en la superficie para la reacción directa entre la constante de la reacción superficial mayúscula. ¿Ok? Entonces, si yo la sustituyo, puedo factorizar a la constante minúscula en la superficie. Me va a quedar dentro del paréntesis la concentración de A en la superficie por la concentración de B, menos la concentración de C dividido entre la constante superficial. ¿Ok? Ahora sí, vi que Rodrigo alzó la mano. ¿Qué pasó, Rodrigo? Ah, es que no había entendido por qué se le ponía la rayita. ¿Ok? Y, o sea, perdón. No, no te preocupes, está bien. ¿Ok? Entonces, mira, cuando tú pones la barra, tienes que mirar la reacción general, ¿no? Entonces, siempre que asignemos una barra, quiere decir que esa especie está absorbida en la superficie. Si no tiene la barra, quiere decir que esa especie se encuentra en la fase fluida, ¿no? Puede ser un gas o puede ser un líquido. En este caso, dado como está escrito el caso 2, A tiene que estar absorbido, pero B no. B anda en la fase fluida y él no se va a absorber en ningún sitio. Pero si una molécula de A está absorbida en un sitio y anda por ahí una molécula de B y se la encuentra, puede reaccionar con A. Pero dentro de las dos te queda claro que aquí A es la que está absorbida y B no está absorbida. ¿Eso sí te queda claro? Sí, ¿Ok? Entonces, cuando yo escribo la ecuación de rapidez, cuando escribo la constante por el producto de las concentraciones de reactantes, aquí yo debo describir la concentración de A en la superficie y entonces le asigno la barra porque esta es la especie que sí está absorbida, mientras que la de B no está absorbida, ¿te das cuenta? Entonces por eso no le pongo la barra. ¿Ok? sí, Y sí, luego, ya entendí. ¿ya entendiste? Y mira, y en la de regreso, Sí. ¿quién está? ¿C está Ajá. absorbido o no está absorbido? Es C la que, o sea, la que está absorbida. Ajá. ¿Ok? Por eso le pusimos la barrita, ¿no? Exactamente. Entonces ya te quedó claro eso. Sí, ya. Muy bien, Gracias, profe. de nada. Ok, bueno, entonces nosotros vamos a tener el siguiente, la siguiente suposición, ¿no? De que si esta reacción estuviese en el equilibrio, entonces esta ecuación número 9 la voy a igualar con cero, porque la reacción directa y la reacción de regreso estaría iguales en magnitud, y entonces pues me va a quedar esto, ¿no? Lo que está dentro del paréntesis es lo que debería ser igual con cero, y la condición que estamos en el equilibrio es que la concentración de las especies que están en la superficie, solo A y C, pues deberían de estar en el equilibrio. Entonces le voy a asignar aquí esto del equilibrio a estas, y bueno, también B tiene que estar en el equilibrio. Aquí me faltó poner que B debería estar también en el equilibrio, y entonces, de ahí yo voy a despejar de nueva cuenta a la constante superficial mayúscula, y si ustedes lo ven, allí puedo yo tener la concentración de C en la superficie dividido entre el producto de la concentración de A en la superficie. ¿Ok?
desde ese punto de vista me quedaría solo A en la superficie, la de B no está en la superficie, entonces no, por eso no tiene la barra. Y me quedaría la ecuación número 10. Esta ecuación número 10 también es igual a lo que nos enseñaron en equilibrio, ¿no? Que sería la concentración de productos dividido entre la concentración de reactantes. Aquí, como este caso 2, nosotros tendríamos la concentración de C, sería el producto, está por eso en el numerador, y la concentración de A y de B, que son los reactantes, están en el denominador, con la particularidad que solo A tiene la barra porque es la única que está absorbida. ¿Ok? Entonces, esta ecuación 10 está, digamos, sería el caso si esta reacción estuviese en el equilibrio y fuese rápido. ¿Ok? ¿Quedó claro el caso 2? ¿Más o menos? ¿Se dan cuenta cómo cambió? O sea, entre la ecuación 8 y la 10. ¿Se dan cuenta? Que sí aparecen todas las especies que participan. Bueno, entonces ahora vamos al caso 3, que sería el caso, pues un caso aún más complicado. Este caso, de igual manera que en el caso 2, tiene a dos moléculas absorbidas previamente, entonces debería de haber una etapa antes de esta etapa de reacción, una etapa de absorción para A, una etapa de absorción para B, y entonces, cuando yo estoy en esta etapa diciendo que A y B se tienen que absorber, fíjense que no solamente estoy diciendo que A y B se absorban, sino estoy diciendo que además se absorban en sitios cercanos. Es decir, que en este caso 3 no basta con que A y B estén absorbidos en el sólido. Si están lejos, es que no van a poder interactuar y no van a poder formar al producto. En este caso, A y B se combinan para formar el producto C, pero como en el inicio nosotros tenemos dos sitios vacíos que se ocupa, uno con la absorción de A y el otro sitio vacío se ocupa con la absorción de B. Ahora aquí ya son sitios ocupados. Estos dos sitios ocupados, cuando reaccionan A y B, forman a un producto. Este producto queda absorbido, pero fíjense que queda un sitio vacío. ¿Ok? Dado que de dos moléculas solamente tenemos una molécula absorbida, el otro sitio queda vacío, queda vacante. ¿Ok? Entonces, en este caso, las tres moléculas están absorbidas. A y B primero se absorben, tienen que estar cercanas para reaccionar. C entonces se forma y queda absorbido en uno de los dos sitios y el otro queda libre. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos esto? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, pues nosotros podríamos ir con este orden de ideas y escribir la ecuación de la reacción en la superficie. ¿Ok? Y entonces, pues tenemos una reacción directa y una reacción de vuelta. La reacción directa quedaría, a ver, ok, acá, a ver, permítame tantito. Sale, entonces podemos escribir, ¿no? Pues la constante asociada a la reacción directa, que es la constante en la superficie minúscula, KS, multiplicada por la concentración de las dos especies, ¿no? Que participan, A y B. A y B, pues están absorbidas, entonces deben de tener la barra, ¿ok? Porque están absorbidas. Luego vendría menos la constante en la superficie prima, que viene para la reacción opuesta, que dice que una molécula absorbida de C más un sitio vacío pueden dar lugar a la molécula A y B. ¿Ok? Dado que C está absorbida, pues también le tocaría la concentración de C en la superficie. Y luego, como hay un sitio vacío, acordamos que siempre que hay un sitio vacío, vamos a colocar la concentración V con barra, que es la concentración de los sitios vacíos en el sólido. Y que acordamos que esta se puede estimar a partir de una cantidad que ahorita justamente va a aparecer más abajo. Entonces nosotros podríamos escribir esta ecuación de rapidez y podríamos pensar que es correcta, ¿ok? Pero esta ecuación lo único que dice es que A y B se absorban y que entonces se forma C. Pero en ningún punto estamos estableciendo una condición en la cual A y B tengan que estar cercanos. Porque si A y B no están cercanos, que por ejemplo sería este caso, ¿no? Que A se absorbe en este sitio y B se absorbe en este, pero en el medio no hay nada,
pues realmente no habrá una reacción superficial. No hay manera, aunque A y B estén absorbidos, que es lo que dice la expresión de acá arriba, no habrá manera que se forme C porque no van a tener una interacción. Entonces, hay que tener una consideración adicional para decir que sí, A y B deben de estar absorbidos, pero deben de estar absorbidos en sitios adyacentes, es decir, sitios cercanos entre sí que permitan la reacción química entre estas dos moléculas. Entonces, para eso vamos a agregar una particularidad para darle una condición. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar lo que la CNUR propuso. ¿Se acuerdan de estas cantidades teta que estaban expresadas en la ecuación de la CNUR? Y entonces, en vez de escribir la concentración de B en la superficie, que es esta con barra, permítanme ocupar teta de B. ¿Ok? Y en vez de escribir la concentración de B con barra, permítanme escribir teta de los sitios vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Esta teta, acuérdense, tiene que ver con los sitios que están ocupando cada uno de ellos en la formación de la monocapa. ¿Se acuerdan? Los sitios totales que tenemos en una superficie pueden estar vacantes o pueden estar ocupados, pero al final de la historia, la suma de todos los sitios me tiene que dar 1. ¿Ok? Habrá sitios que estarán ocupados por A, habrá sitios que estarán ocupados por B, otros sitios estarán ocupados por C y algunos otros estarán vacíos. Todos estos en conjunto me tienen que dar el 100% de todos los sitios que hay en el sólido o el 1 si estuviésemos hablando en fracciones. Teta B y teta V son esas fracciones que establecen cuál es la cantidad de sitios que se encuentran ocupados por B y por sitios que se encuentren vacíos. ¿Ok? Entonces, poner esta particularidad introduce el concepto de la monocapa. ¿Ok? Teta de B, por definición, como lo vimos, es el cociente de la concentración de B en la superficie dividido entre la concentración en la monocapa, que la vamos aquí a identificar como Cm con barra. La concentración en la monocapa es el número de sitios totales que tenemos disponibles en el material. ¿Ok? Entonces, si yo hago el cociente de sitios ocupados de B entre sitios totales, entonces me va a dar la fracción de sitios que está ocupando B con respecto al total de los sitios. Ahora, yo puedo hacer lo mismo para los sitios vacíos. Entonces pongo la consideración, ¿cuántos sitios vacíos hay con respecto a los sitios totales? Este cociente lo que hace es comparar, ¿no? Sitios que se encuentran vacíos comparado contra los sitios totales. Y de nueva cuenta me va a dar una fracción. Esa fracción será la teta V, que es la fracción de sitios vacíos. ¿Ok? Entonces, poner esta consideración trae a la monocapa, y la monocapa es la cantidad de sitios totales que vamos a tener, y entonces particularmente cuando tengamos estos casos que dos moléculas deben de estar absorbidas en la superficie, debemos de tener este término involucrado en nuestra ecuación de rapidez, ¿ok? Para tener esta consideración. Bueno, todos los, aquí están todas estas, pues aquí dice, fíjense, aquí dice que teta de B es la fracción, y teta V es la fracción de los sitios vacíos, ¿no? Y la nueva que apareció fue la concentración en la monocapa, que es los sitios totales, ¿ok? Esta cantidad de la concentración en la monocapa es una cantidad que se puede saber a través de experimentos que se hacen con técnicas de caracterización que se conocen como TPD. A lo mejor ustedes, si están analizando un artículo de catálisis heterogénea, han visto estos experimentos de TPD que básicamente su acrónimo en el español significa desorción a temperatura programada. ¿Okay? Entonces, en esos experimentos que se hacen de manera colateral a la actividad catalítica, digamos, a ese estudio catalítico que ustedes están viendo sus resultados ahí de concentración, contratiempo y demás, esta técnica de caracterización lo que hace es saturar la superficie de un sólido con un gas que sea afín a la superficie y luego, con calentamiento, ir viendo cuántas moléculas están desorbiendo. Luego esa fase fluida es analizada a través de una técnica. Allí puede haber varias opciones a través de un detector, un TCD o a través de cromatografía. Y entonces el número de moléculas que sean liberadas pueden ser cuantificadas y entonces cada molécula ocupa un sitio. Si yo puedo cuantificar cuántas moléculas están siendo liberadas, entonces puedo estimar la cantidad de sitios totales. Pero entonces debo de saturar completamente la superficie, es decir, alcanzar la formación de la monocapa. Entonces, esta cantidad CM se puede conocer experimentalmente, pero se necesita un experimento adicional. Pero de que se puede conocer, está bien. Y esta cantidad de la monocapa es la que nos va a permitir estimar los sitios totales que vamos a tener en el catalizador. Y entonces, nosotros
sí podemos dejar a esta concentración de la monocapa dentro de nuestra ecuación de rapidez, porque es un valor que yo puedo conocer, es un valor que es finito, es decir, toma un valor particular para cada material que es analizado. Por ejemplo, habrá materiales que a lo mejor tengan, no sé, 500 sitios activos, por ejemplo, otros tendrán 300, otros 1000, pero es un valor que yo puedo estimar a través de estas técnicas de desorción a temperatura programada. Entonces, a lo mejor si ustedes allá lo están viendo en sus artículos, pues ya entenderán por qué lo hacen también, ¿no? Bueno, entonces voy a sustituir ahora la concentración teta V y teta V por estos cocientes que lo que hablamos son fracciones, es la relación, ¿no? Entonces, en vez de escribir teta de B, del componente B, voy a escribir la concentración de B en la superficie entre la concentración de la monocapa, y en vez de escribir teta V para los sitios vacíos, voy a escribir la concentración de sitios vacíos entre la concentración de la monocapa. Dado que ambos términos tienen la concentración de la monocapa, yo puedo factorizar este término, y entonces lo puedo tomar, digamos, fuera del paréntesis que se haría cuando factorice, y además voy a hacer lo mismo que en el caso 1 y en el caso 2, echar mano de la constante en la superficie, la constante de equilibrio mayúscula, que es la constante en la superficie directa entre la constante en la superficie del proceso opuesto. De nueva cuenta voy a sustituir esta, la voy a despejar, entonces me va a quedar igual, ¿no? La constante en la superficie directa, que es la minúscula, dividido entre la constante de equilibrio en la superficie. Si yo la sustituyo, voy a poder factorizar a la constante en la superficie minúscula, y entonces, dado que también la concentración en la monocapa la puedo sustituir, entonces me queda este cociente, constante en la superficie directa entre la concentración en la monocapa, multiplicada por la concentración de A en la superficie, por la concentración de B en la superficie, por la concentración de C en la superficie, por la concentración de sitios vacíos, dividido entre la constante de equilibrio en la superficie. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahora sí vamos a comparar las dos expresiones, la que teníamos pensado que podría ser, que es la ecuación que está acá. Sería esta, la que le pusimos. Esta expresión no es correcta. Si se fijan, tiene exactamente la misma estructura. Tiene Ks por la concentración de A en la superficie por la concentración de B, y luego tiene la Ks prima, bueno, pero que si la ponemos en términos de la Ks, pues quedaría aquí factorizada y dividida acá la constante de equilibrio, y me queda la concentración de C por la concentración de sitios vacíos. Vamos, tiene la misma estructura todo esto, pero aquí tiene la particularidad de que está dividido entre la concentración en la monocapa, y haber hecho esto, matemáticamente hablando, implicaría que físicamente lo que estamos tratando de decir es que las moléculas de A y de B tienen que estar juntas, tienen que estar en sitios que sean como cercanos entre sí, y ya no lo dejas como que sean en cualquiera de los sitios. ¿Ok? Entonces hay una cantidad de sitios que únicamente funcionarían para esto, ¿no? Si una molécula se absorbe en un sitio, pues solo los vecinos más próximos a ese sitio podrían servir para el objetivo de formar al producto C. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta expresión que está acá no la debemos de tomar en consideración. Esta no. Esta que está aquí, sí, que particularmente lo que tiene, lo que tiene de diferente, se me pone una perdón, se me fue. Esta sí, palomita. Esta tiene la concentración en la monocapa. ¿Ok? Entonces, ecuación 11 tiene que ir a nuestro ecuacionario. Ahora, si esta reacción número 3, para el caso 3, ecuación 11 para el caso 3, estuviese en el equilibrio, es decir, fuera una de las reacciones rápidas, entonces esta se va a igualar con 0 porque la reacción directa y la reacción de regreso tendrían el mismo valor, y entonces pues la puedo igualar con 0. ¿Ok? Ahora, dentro de esto, el cociente de Ks entre la constante y la monocapa no puede tomar el valor con 0, pero lo que sí va a tomar el valor con 0 es lo del paréntesis. De nueva cuenta, si es una condición en el equilibrio, todas las concentraciones de las especies participantes tienen que estar en el equilibrio. ¿Ok? Entonces voy a sustituir esto y voy a igualar esto con 0. Voy a despejar de nueva cuenta a la constante en la superficie y voy a asignarle el subíndice del equilibrio a todas las especies participantes. Entonces, al despejar a la constante de equilibrio, me queda la concentración de C en la superficie al equilibrio por la concentración de sitios vacíos al equilibrio, dividido entre la concentración de A en la superficie en el equilibrio por la concentración de B en la superficie en el equilibrio. ¿Ok? Esto se obtiene de despejar de aquí a la constante en la superficie. Lo paso para acá sumando este término
la constante en la superficie la paso luego multiplicando, este término que están multiplicando a la constante en la superficie pasarían dividiendo y entonces me queda esta expresión. Dado que todas están en el equilibrio, entonces puedo englobarlo todo y me quedaría que la constante en la superficie es igual a la expresión número 10, en donde tenemos en el numerador la concentración de la especie C multiplicada por la concentración de sitios vacíos, dividido entre la concentración de A en la superficie, multiplicado por la concentración de B en la superficie. De nueva cuenta, esta constante en la superficie es como si nosotros escribiéramos para la reacción. Los productos es una especie absorbida C y un sitio vacío en el catalizador, y los reactantes son las moléculas A y B absorbidas en la superficie. Entonces, esta constante en la superficie cumple lo que nos enseñaron en la clase también de equilibrio y cinética. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, profe. entonces, mándeme. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora, bueno, dado que son muchas ecuaciones, pues aquí les presento una tabla con el resumen de todo lo que vimos a lo largo del video anterior y este video, en donde tenemos, como platicamos, primero etapas de absorción. Aquí tenemos etapas de absorción. Luego tenemos la etapa de desorción que analizamos. Aquí está. Y las tres que vimos el día de hoy. Reacción superficial, el caso 1, donde una molécula se transforma en otra. Reacción superficial, caso 2, donde una molécula previamente absorbida reacciona con una en la fase fluida. Y el caso número 3, que dos moléculas se encuentren absorbidas en sitios adyacentes y forman el producto deseado C. Entonces, las tres primeras están en el video anterior, por si quieren verlas, y estas tres están aquí. Aquí están en este video. Tenemos entonces dos columnas. La primera columna, que son las ecuaciones que están marcadas en amarillo a lo largo de las deducciones de las ecuaciones, que corresponde a la ecuación de rapidez para cada etapa. ¿Ok? Entonces, estas ecuaciones de rapidez están en amarillo a lo largo del texto y aquí están ya todas escritas. ¿Ok? Y si esas reacciones estuviesen en el equilibrio, es decir, fueran rápidas, entonces tenemos las ecuaciones que están en azul. ¿Okay? Estas ecuaciones en azul también están marcadas a lo largo del texto y aquí están escritas. En las absorciones y en la desorción despejamos a la concentración de esa especie que estamos hablando en la superficie, ahí la despejamos, y en las reacciones superficiales despejamos a la constante de equilibrio de esa reacción superficial. ¿Okay? Entonces ya tenemos un conjunto de ecuaciones que me permiten describir la ecuación de rapidez de cada etapa y una consideración si es que esa etapa estuviese en el equilibrio. Esta tabla les pido que por favor ustedes la tengan a la mano porque está condensada absolutamente toda la información, pero es importante que sepamos manejarla. Quiero mencionar que durante el desarrollo para la obtención de la ecuación de rapidez correspondiente a un mecanismo, no es posible ocupar las dos ecuaciones de un mismo renglón. Es decir, yo no puedo ocupar la ecuación de rapidez para la etapa de absorción y al mismo tiempo ocupar esta ecuación que está en el equilibrio. Solo puedo ocupar una de las dos. ¿Ok? Ahorita vamos a platicar más sobre eso, pero lo importante es que tomen en consideración esto que acabo de mencionar. Solo una de las dos ecuaciones se va a poder tomar para cada renglón y ahorita vamos a ver un ejemplo donde va a quedar más claro cuándo voy a ocupar las ecuaciones que están en amarillo y cuándo las ecuaciones que están en azul. Y bueno, con esta parte terminamos la explicación que tiene que ver con las etapas de reacción en la superficie para mecanismos en donde un catalizador se encuentra en estado sólido y hay moléculas provenientes de una fase fluida que se pueden absorber o no, pero que reaccionan en la superficie cuando al menos una de ellas se absorbe. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o aquí podemos parar esta parte? Todo bien, profe. Todo bien, vale. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.